Aquí seguimos en el laboratorio por Radiográfica. Recuerden dejar mensajes en el chat de YouTube o por WhatsApp al 11 50 12 35 89. Ya está con nosotros Silvano Pascuso, el compañero, amigo, Santi Adano. ¿Qué tal, Santi? Buen lunes. ¿Cómo andan, muchachos? Muy bien. Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? La semana pasada creo que dije regular más. Esta semana creo que toco el bien menos. Lo cual me parece bien igual, ¿eh? No, me parece una buena calificación dada la época. No me estoy quejando. No te estás... Bueno, lo que debe ser Santi quejándose. No, yo soy muy quejoso. Puedo ser muy quejoso, pero estoy bien. Bueno, Santi, ¿qué tenemos hoy? Hoy hay una columna rara, ¿no? Sí, es un poco rara, pero un poco profundizando, estamos como entrando y saliendo un poco de esta discusión que venimos teniendo sobre cómo se conectan cultura y política. Digo, algunas semanas hemos dedicado el tiempo a hablar de décimas o de creatividad, pero hoy retomamos un poco ese tema de una forma un poco particular, porque investigando estos temas, el otro día, después de las elecciones, me acordé de toda la movida de Taylor Swift y lo que había sido cuando ella llamó a los votantes a anotarse, a empadronarse para las elecciones en Estados Unidos. Y un poco divagando ahí en eso, me acordé de Elvis Presley. Yo sabía que él había tenido alguna participación en el ejército norteamericano y que había tenido un rol propagandístico, un poco cuando hablamos de esto de, no sé, amigos míos que me dicen, bueno, pero son artistas, no hay que pedirles tampoco que se involucren en la política. Y después siempre pienso en esto, como los gobiernos mismos. El otro día vos hablabas, Silvano, de ¿cómo era que se llamaba era la Comisión de Cultura y Propaganda, Cultura Popular y Propaganda. El ministerio de Goebbels se llamaba Ministerio de Cultura Popular y Propaganda. Con lo cual, digamos, este rol que algunos de mis amigues le dan a la cultura como si solamente fueran artistas, claramente, bueno, los nazis pensaban un poquito distinto al respecto. Claro. Investigando esto, bueno, me empecé a pensar en eso y encontré un par de cosas en relación con esto que me acordaba de la participación de Elvis en el ejército y su rol de propaganda. Aparentemente, en 1958 asignan a Elvis a una división de tanques del ejército norteamericano y lo mandan a Alemania. Estuvo allá durante lo que se llamó la crisis de Berlín, la segunda, porque hubo dos, una en 1948 y una en 1958. Elvis Presley manejando tanques yanquis que intentaban, según decían, detener el avance de tanques soviéticos a través de la brecha de Fulda, que era un pasaje entre montañas entre Alemania Oriental y Alemania Occidental. La idea era frenar estos tanques del Ejército Rojo para que no pasaran a tomar Frankfurt, porque supuestamente a partir de ahí tenían como una posibilidad de expansión. Y en ese lugar, en ese momento, en 1958, lo tenemos a Elvis Presley, que en general lo tenemos situado en otro lugar en nuestra cabeza, ¿no? La figura de él fue usada de los dos lados de la Guerra Fría para dimensionar un poco la manipulación de su imagen en ese contexto geopolítico. Una de las notas que estuve leyendo para hablar de esto decía Elvis Presley, el arma secreta de Estados Unidos en la Guerra Fría. A ese nivel. Si eso es secreto, ¿no? Bueno, ¿secreto a qué nivel? Y encima nos ganan. La cosa es que los líderes de Alemania Oriental lo describían como una amenaza a Elvis, ¿no? El ministro de Defensa, Willy Stoff, dijo, el rock and roll de Elvis es un método de seducción para preparar a la juventud para la guerra atómica. Walter Ulbricht, un político comunista alemán que después fue jefe de Estado de la República Democrática Alemana entre 1960 y 1973, o sea, no era un pichoncito, un alto mando, declaró en una conferencia cultural en 1959, dice, no es suficiente rechazar la decadencia capitalista con palabras, no es suficiente manifestarse en contra del cantar estático de alguien como Elvis Presley, tenemos que ofrecer algo mejor. O sea, este tipo, manso político, hablando, preocupándose por una figura de un artista, y pienso ahora, viste, en esto que les decía de hablando con gente hoy por hoy, que todavía siento que no se entiende todavía este rol que cumplen estas figuras o lo que pueden significar para generar esa trama cultural que pensamos en generar. Ese algo mejor que ofrecieron, esto que decía este tipo, fue un baile que inventaron para competir con el rock and roll, que se llamaba Lipsy. Está el video por ahí, va a salir sin audio, pero para que vean un poquito de qué se trataba. Era una danza promovida oficialmente que ofrecían como alternativa al rock de Elvis. Ajá.
Entre otras cosas, fomentaba una danza en la que el hombre proponía y la mujer seguía, un poco como el tango más tradicional, en oposición a la danza más libre, más sexual, más liberada, del rock and roll. Me encanta esta versión como de rock and roll alemana, miren lo que es. Este era el Lipsi. Ajá. Em, Pobres, ¿no? y sí, o sea, sin embargo... Derecho al fracaso, ¿no? Totalmente, Más a que al pesar de esos futuro. esfuerzos propagandísticos, el Lipsi claramente no logra reemplazar a Elvis entre la juventud de Alemania Oriental. De hecho, hubo manifestaciones en Alemania Oriental donde salían jóvenes a la calle, vitoreando, cantando el nombre de Elvis. Y esto es muy loco. O sea, en 1959 hubo grupos de adolescentes marchando en Leipzig, en Dresden y en otras 13 ciudades en Alemania. Ujú. 15 terminaron presos por entre 6 meses y medio, 6 meses y 4 años y medio por salir a defender en ese momento su pasión por este muchacho Elvis Presley. Ajá. Lo loco además es que la mirada que se tenía de Elvis desde los sectores conservadores de Estados Unidos no era muy diferente, ¿no? O sea, Elvis también se consideraba una amenaza para la juventud por su desfachatez, por esta cuestión de esta cuestión medio sensual y sexual que tenía en el escenario, pero desde una perspectiva propagandística, los oficiales militares occidentales buscaron explotar la popularidad de Elvis para conseguir apoyo a la OTAN entre la juventud alemana. Una de las puestas en escena de esa propaganda, de hecho, fueron, por ejemplo, unas fotos en las que Elvis posa trabajando en la construcción de un memorial de la Primera Guerra Mundial, en homenaje a los héroes alemanes de 1914 y 1918. Buscando generar cierta simpatía entre la población, mira lo que era el muchacho ahí, entre la población de Alemania Oriental, porque bueno, el criterio de Occidente era que necesitaban de la participación de Alemania Oriental para la guerra contra los soviéticos, y en este marco mandan a Elvis, su soldado más célebre, para ganar simpatía alemana para el proyecto americano de la Guerra Fría. Ajá. Más allá de lo que él personalmente consideraba, porque hay algunos comentarios que estuve leyendo de oficiales superiores de él que tuvieron conversaciones con él al respecto, él tenía cierta mirada crítica del rol de Estados Unidos en la Guerra Fría, por unas preguntas que hacía como de qué estamos haciendo acá, ¿no? Concretamente esa pregunta literalmente. Más allá de Elvis, y de su criterio en esa situación, me interesaba esto, el interés que ponían estos gobiernos en este conflicto geopolítico que, marcó el mundo durante décadas, en una figura de la cultura, ¿no? Al punto de que de un lado se lo levantara como un emblema de las posibilidades del capitalismo para convencer gente del lado alemán, y del otro lado se lo condenara y se lo peleara al nivel de generar, o sea, esto me parece loquísimo, que una danza haya aparecido, este Lipsi, haya aparecido como un intento de combatir culturalmente el influjo yanqui en Alemania Oriental. De nuevo pienso un poco en mis amigues diciendo, son artistas, no hay que pedirles estas cosas. Y después veo esto pesado de la política internacional, digitando este tipo de movidas. Y nada, ¿viste? Me pasa que siento que mis amigos están siendo un poco naifs, tal vez. Ajá. Claro, mirá, te voy a poner un par de elementos para terminar de comprender ese momento. ¿Me pasás un mate, Gerba? En el año 1953 hubo dentro de Alemania Oriental un movimiento pro reformas. 1953, el año de la muerte de Stalin. El primer país que plantea reformar el socialismo desde adentro fue la Juventud Universitaria de Alemania Oriental, que planteaba un proceso de democratización del Partido Comunista de la República Democrática Alemana, que tuvo la oposición precisamente de Walter Ulbricht, que había sido un dirigente muy importante del Partido Comunista Alemán en la etapa pre-Hitler y que después, como dijiste vos, fue secretario general del Partido Comunista. Y luego, en el año 1956, es el alzamiento húngaro contra la dominación soviética y el intento de Imre Nagy y de János Kadar, dentro del Partido Comunista Húngaro, de hacer una apertura y una democratización y una apertura hacia Occidente que es respondida por la Unión Soviética con una invasión militar a Hungría y una fuertísima represión del movimiento de reforma. Y es en ese contexto en donde se decide usarlo a Elvis en este esfuerzo propagandístico, digamos. Y
después yo me quedé recalculando un montón con esto que me decías de Goebbels planteando un ministerio de cultura popular y propaganda. Además, Sí. toda esa cosa mezclada, ¿no? Cultura popular, que es algo que si lo pensamos desde nuestro campo popular hoy, le damos un sentido totalmente distinto a la idea, como al concepto cultura popular, ¿no? Mira, Goebbels, otro día lo podemos hablar este tema, porque este tema es fascinante. Goebbels tuvo una famosa amante, su amante, que fue una actriz que podríamos llamar una bomba sexual, que se llamaba Lida Varova, y que Goebbels tuvo un larguísimo romance con esta mujer, y ella era algo así como el arquetipo de la femme fatale alemana de los años 30, y alrededor de eso, todo un conjunto de actores y de actrices que venían de la época de Weimar y que habían sido cooptados por el nazismo a través de las famosas licencias para filmar y actuar. Si hacías propaganda para el régimen y te vinculabas con el régimen, podías filmar y podías actuar con recursos públicos. Si no lo hacías, tenías que irte al exilio o terminabas en algún campo de concentración. Y esa idea de la centralización de la producción cultural por parte del ministerio es lo que de alguna manera caracterizó a todo el aparato publicitario nazi, ¿no? Claro. Que bueno, pienso, no sé, en el Inca también acá, en lo que significan los desfinanciamientos, en las discusiones que se dan en torno a todo esto. No sé, en Samba también, y las versiones nuevas de Samba ahora, y los contenidos que están proponiendo de Paca Paca, que no son desideologizados, o sea, nunca existe material desideologizado, pero son evidentemente no desideologizados. Pero bueno, me gustaba un poco. Hay un video más de Elvis que quisiera que viéramos, hablando, no sé si ya lo pasaron mientras estaba charlando. Ahí está. Mirá al muchacho, qué porte. Qué facha que tenía, ¿eh? Totalmente. Pero bueno, muy loco en este rol, ¿viste? Yo no sé desde qué lugar él lo pensaría, con qué inocencia participaría de estas movidas o no. La verdad es que tampoco me parece tan importante porque justamente donde me interesa poner el acento es en el uso que se hace de la cultura por parte de la política. Digamos, como tenemos esta idea de que lo personal es político, no hay nada que escape al ámbito de lo político, y sin embargo después seguimos hablando de cierta posibilidad que tiene el arte de mantenerse al margen de esas cosas. Bueno, claramente no. Digamos, miralo a Elvis ahí siendo prácticamente un póster del capitalismo en la Guerra Fría. Nuestro operador es anti-Beatle, anti-Elvis, digo. Me parece bien también. Está tirando mierda contra Elvis. No, yo lo que tenía para preguntarles es, ¿a quién mandaríamos a la guerra nosotros? Hoy entramos en guerra con Inglaterra. Claramente a Lila Lemoine. O sea, vos estás pensando como carne de cañón. Lila Lemoine disfrazada, ¿no? Sí, cosplayer. Cosplay. Si tuviéramos que pensarlo por el lado propagandístico, después de Sí, lo de ayer ¿vos a quién también, mandarías? Lali es como, me parece, un soldado emblema en Sí, este a momento. Lali y a Pedro. A los dos los mandamos. Pero digo, Que Lali es la contracara de Lila Lemoine. En esta en la que estamos, Nuestro Lali operador, ¿a Lila. quién manda? ¿A quién a los de... A lo de Airbag. a los dos hermanos. Creo que son 13, ¿eh? Son 3. Sí, pero los hermanos seguro tienen que ir. Lali y Pedro me gusta además, como que además los van transmitiendo por streaming mientras están en la guerra ellos dos. Me gusta. Con Moria, Pero bueno, empujándolos. es este rol también, ¿no? Del rol de una figura hiper popular, hiper llegadora. Pienso también en esto que hay algo, tendiendo estos puentecitos, más allá de que tu pregunta era chiste, la tomo en un sentido. No, para saber. Si entramos en conflicto tenemos que saber a quién mandamos, Está ¿no? bien. Pero pensaba también en esta cuestión del problema, entre otras cosas, con Elvis tenía que ver no solo con una cuestión de propaganda capitalista, sino con una cuestión también conservadora desde lo moral. De lo que era ese tipo moviendo la cadera arriba del escenario versus el Lipsy que vimos ahí, que eran los dos agarraditos, bailando una especie de vals Sí. totalmente asexuado. Y siento que, bueno, en un punto Lali también cumple ese rol de cierta cuestión de poner en jaque ciertas cuestiones que tienen que ver con género, con las diversidades, yo creo que la mandaría a Lali, como propaganda. No digo la mandaría a Lali a la guerra. No, Digo, en un ¿cómo rol de vamos a hacer propaganda. eso? Es una de las artistas más importantes que tiene el país en este momento. Sí. ¿Otra pregunta? Sí, Estados Unidos luego Nos salvó intentó, Pascuso. intentó hacer lo mismo con Mohamed Ali. Ah, mirá. Claro,
los norteamericanos intentaron hacer lo mismo con Mohamed Ali, creo que cercano al contexto de la guerra de Vietnam, en los años 60, y en los años 50 lo habían hecho con Marilyn Monroe, con una joven Marilyn Monroe que la habían llevado a cantar durante el proceso de la guerra de Corea, ¿no? Estados Unidos en eso, digamos, inauguró un estilo que lo va a tener durante todos los años 50 y los años 60. Bueno, la época de oro de Hollywood. Sí, que no es ni más ni menos que propaganda yankee en todo el mundo. Bueno, Sinatra disfrazado de marinero, ¿no? Claro, cantando arriba de un barco, ¿no? Claro. Sí, es interesante. Y la otra cosa que es interesante también para discutir otro día también es cierta moralina de los sectores de izquierda, sobre todo de los partidos comunistas, que tenían sobre la cuestión sexual y sobre la cuestión de género visiones muy restrictivas, ¿no? Y bueno, acá tenemos nosotros el caso de Olmedo y Porcel haciendo películas de milicos. Totalmente. Para lavar la imagen de la dictadura ya en la etapa final de la dictadura, ¿no? Sí, o inclusive ya... En los años 80, principios de los 80, claro, final de los 70, principios de los 80. Claro, y era un poco la idea de lavar la imagen de una dictadura que ya se sabía había sido profundamente asesina y genocida, ¿no? Y después ya la época del destape, se podría decir, del destape de la democracia argentina, en donde es bastante berreta todo, ¿no? Pero digo, hay en esto que vos decís, Santi, la figura de la cultura al servicio de un plan político siempre fue... Totalmente, pero ¿por qué nos cuesta tanto poder ver ese rol que está tan, para mí, en primer plano? No digo a nosotros, pero siento que está este discurso que circula que tiene que ver con esto, con, bueno, es arte, ¿no? Como... Sí, estamos en otro mundo. Es otro plano, ¿viste? Y bueno, después, no sé, tenés Ministerio de Cultura Popular y Propaganda de Goebbels, tal vez hay que repensar esa relación. Claro, desde que la política es una política de masas, inevitablemente los artistas que tienen repercusión masiva se vinculan con esa política de masas, porque la política, a partir de la Primera Guerra Mundial, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se vuelve una política masiva, de masas. Y los procesos de democratización social y política conllevan que la cultura, que hasta ese entonces había sido una cosa de élite, se convierte en un instrumento más de la acumulación de poder. Totalmente. Y pensando cultura desde un lugar más amplio que arte, ¿no? Como esto que decía de Mohamed Ali, con un intento de colocarlo como una figura propagandística. Esto tiene que ver con el deporte. Bueno, de hecho, nos pasa con la escaloneta, ¿viste? Esta cosa de la fiebre que hubo en ese momento, y después lo escuchás hablar Scaloni y te quiere matar. ¡Te quiere matar! Sí. O Alberto Fernández con Lito Nevia. La puta madre. No digan más. Digamos AF. Porque a mí Lito Nevia me encanta. Le soy Crack sincero, total. me encanta. No, y sigue tocando. Eso es otro día. Eso podemos hablar en alguna columna de cultura. Lito es una figura para mí tan amorosa y tan genial. Inclusive quizás podríamos, ahora que pienso, hacerle alguna entrevista sería a Nevia, hermoso, ¿no? Sería hermoso. No de política, porque bueno, pero sí musical. Totalmente. Sí sobre su carrera artística, que es impresionante. Toda su etapa, bueno, tiene 27 millones de etapas, Nevia, ¿no? Pero bueno, ¿recuerdan ustedes a Alberto Fernández citando mal una canción de Nevia? Una letra de Nevia, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, a Alberto le salió absolutamente todo mal. Ni siquiera eso pudo, ¿no? Ni siquiera tenía claro qué hegemonía en términos culturales quería construir. Era realmente un desastre ese tipo, ¿eh? Pobre Nevia, que... Bueno, Nevia ya se había quemado antes también. Él hizo muchas campañas políticas, puso música a muchas campañas. Bueno, si la historia la escriben los que ganan, fue un hitazo, creo que usado para el peronismo del 89, ¿no? Sí. O antes, no me acuerdo. Con Antonio Cafiero. Con Cafiero. En la campaña de 1987 para gobernador. 87. Si la historia la escriben los que ganan, es un temón que no vamos a escuchar hoy. Mi hermana me dice que estamos desbarrancando. En realidad me dice Mandale un que beso yo a estoy Mica. desbarrancando. Mandale un beso a Mica. Yo le dije que bueno, que ya está, ya me calmo. ¿Cómo sigue o cómo termina esto, Santi?
No, en realidad con este debate que me interesaba tener, digo, yo no tengo un cierre pensado, pero sí me interesaba, me resultó muy loco además pensamos en Elvis Presley y no se nos ocurre un tipo vestido de militar arriba de un tanque de guerra, y fueron 2 años de su vida con una repercusión a nivel geopolítico internacional muy zarpada. Vendremos con otras de estas situacioncillas extrañas, medio lisérgicas políticas de la historia en el futuro.